Con la entrada en vigor del Telecán, México acordó exportar 25,000 toneladas de azúcar en los primeros 6 años del Telecán, con la condición que posteriormente exportemos sin límite, comprobando los excedentes del azúcar en México. Sin embargo, en el año 2000, Estados Unidos impuso una cuota máxima al azúcar, lo que violó el acuerdo trilateral. Habría que recordar que en este marco, en el marco de la relación bilateral, México y Estados Unidos se han encontrado en posiciones antagónicas en materia de azúcar, a tal grado que antes de iniciar la renegociación del Telecán o bien el proceso de modernización y actualización en este 2017, se dio fin a esta disputa bilateral, pues los empresarios estadounidenses del azúcar acusaban a nuestras contrapartes de dumping. El azúcar siempre ha sido un sector muy sensible en cualquier negociación comercial a nivel internacional. Cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, teníamos concluida la negociación y hubo que establecer ahí algunas condiciones adicionales una vez terminada la negociación para que el sector azucarero no se opusiera a la aprobación del tratado. De tal manera que hasta hubo cartas paralelas para que hubiera ahí un compromiso de parte de los gobiernos de que este sector solamente se iba a abrir hasta el 2008. Tuvo 15 años de periodo de desgravación. El sector azucarero en Estados Unidos es un sector que tiene un gran músculo político porque le da muchos recursos a las campañas de los partidos demócrata y republicano, de los dos. Y por otro lado, pues es un sector que está muy subsidiado, muy protegido y tiene precios internacionales que prácticamente son el doble de lo que se tiene en el mundo. En el mundo está más o menos en 13 centavos la libra, en Estados Unidos lo puedes vender en 26, 28 centavos la libra. Entonces, ahí hay un mercado interesante, porque te van a pagar el doble de lo que te paga el mercado internacional. Entonces, en el 2008 finalmente se dio la apertura al sector azucarero. El sector azucarero mexicano, los ingenios, hicieron inversiones fuertes para poder exportar a Estados Unidos, porque por primera vez nosotros íbamos a tener acceso libre de arancel al mercado de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que en este caso, a diferencia de otros sectores, Estados Unidos tiene una industria azucarera orientada al mercado de los Estados Unidos que no tiene inversiones en México, y México es un sector de productores nacionales que no tiene ningún tipo de inversiones en Estados Unidos ni tampoco tiene alianzas. El Telecán modificó la canasta exportadora de México. De concentrar nuestras ventas tradicionales en hidrocarburos y materias primas, dimos un salto cuántico para privilegiar las exportaciones de las manufacturas. Además, hacen falta medidas para paliar la pobreza, para apoyar el mercado interno, la industria, así como promover las pequeñas y las medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas me parece que tendrían mucho que aportar y hace falta quizá un mayor liderazgo y acompañamiento de las autoridades responsables de promover el comercio para que puedan insertarse en las cadenas. Hay que recordar que poco más del 50% de las exportaciones del país pues, se basan en tan solo menos de 60, 70 empresas. Entonces, claramente hay una situación de área de oportunidad para las pymes. También hay una serie de cuestiones como el comercio electrónico, en donde pues, México va avanzando de manera incipiente y es de las áreas de oportunidad en esta renegociación del Tratado de Comercio de América del Norte. Por darte una idea, en México está demostrado que aquellas industrias que están vinculadas a la inversión extranjera directa, es decir, que tienen inversión extranjera directa, o que se dedican a las exportaciones, son remuneradas sus empleados hasta en un 37% por arriba de aquellas que no lo están. Entonces, ese es un claro ejemplo cómo pues uno no puede comparar, o sea, tienes que hacer comparaciones de manzanas con manzanas, ¿no? Entonces, hacer un análisis transversal o horizontal en cuanto que el salario mínimo pues es una forma de ganar competencia de manera desleal, pues me parece que no es un argumento sólido porque habría que hacer un análisis segmento por segmento y ahí nos daremos cuenta que los salarios de la industria automotriz, por ejemplo, están muy alineados con los del resto del mundo, no solamente con los de Estados Unidos. INEGI nos dice que hay 5.183.000 unidades económicas en México. 5.183.000 unidades económicas en México y ahí engloba, por eso le llama unidades económicas, desde la tortillería hasta la empresa armadora de autos. Bueno,
De esos 5.1 millones de unidades económicas, México solamente tiene 37,000 empresas exportadoras. De esas 37,000 empresas exportadoras, 6,107 empresas concentran el 77% de lo que México vende en Estados Unidos. Es decir, tampoco tenemos una diversificación en cuanto a empresas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que no hemos hecho? No tenemos una política nacional de exportación. Solamente un artículo de la playa de leyes que tenemos, solamente un artículo habla de fomentar la exportación y es el artículo 91 de la Ley de Comercio Exterior. La razón por la que Estados Unidos le entró al tratado, el gobierno americano de George H.W., el papá Bush, la razón por la que entró es muy importante y es tan sencilla como la siguiente, porque ellos veían que un México exitoso, un México creciente, una economía pujante en México, era vital para su seguridad. Es decir, como me lo dijo a mí el general Scowcroft, que era el jefe de seguridad nacional del presidente Bush, papá, me dijo, para nosotros lo más importante es que México sea exitoso, porque eso es lo que para nosotros nos da una mayor garantía. Tenemos que encontrar un nuevo mecanismo para mejorar la distribución de la riqueza. No solamente es a través que se finque el desarrollo de los países a través del comercio, sino de la educación, y tenemos que seguir innovando tecnológicamente nuestra planta industrial, porque sí, somos el octavo productor en computadoras, somos el octavo productor en vehículos ligeros, somos el cuarto productor en celulares, somos el sexto productor en el sector aeroespacial. Pero esto ha permitido la concentración de la riqueza en un sector de la población. Pero estos no han remunerado, así como han tenido ingresos, de bajar esa riqueza, distribuirla mejor a los que producen la riqueza, es decir, a los campesinos, a los obreros, y no permitir que se siga concentrando en un sector de familias. Yo creo que hay mucho que aprender de lo que no hicimos y mucho de lo que se hizo y que reditúa en beneficio de algunos grupos. Y figuras e instituciones no faltan. Tenemos ProMéxico, Bancomext, Nacional Financiera, Acerca, ¿sí?, que impulsan. Pero si le echamos un ojo a las empresas que exportan, ¿sí?, encontramos que estas concentran su oferta en Estados Unidos. Subrayo, lo que están haciendo es aprovechar las bondades del Telecán. En México el tratado se vio como una manera de que creciera la economía suficiente para que no haya bronca, pero no para cambiar a México, cuando en realidad debió haber sido una palanca para cambiar al país. La inserción de México en el mundo no puede ser mediocre. El capital humano, científico, tecnológico, productivo, laboral, el inventario de recursos naturales que tiene nuestro país, obliga a usarlo en plenitud. Y el desempeño de México no puede ser mediocre. México tiene que recuperar, junto al control de la inflación, tener tasas de crecimiento. No sacrificar el crecimiento del Producto Interno solamente porque se obtiene una tasa baja de inflación. Necesitamos estabilidad de precios y tasas de crecimiento que generen los empleos bien remunerados que nuestra población joven demanda. Muchos de los empleos que se habla, que se han perdido en Estados Unidos, no es por el Tratado de Libre Comercio, es por la automatización y la robotización, que es una realidad no solo para ellos, sino para todos nosotros. Estamos en la cuarta revolución industrial. Entonces tenemos que apostar como región, que hoy somos la más competitiva a nivel global, en precisamente elevar las habilidades de nuestros talentos, de generar riqueza y conocimiento para mantener ese lugar privilegiado que tenemos entre las regiones del mundo. Israel firmó Tratado de Libre Comercio con nosotros, Japón también, después el TPP, países latinoamericanos también voltearon a México porque somos un hermano culturalmente hablando con ellos y también se beneficiaron de esta relación estratégica. Tenemos grandes tratados comerciales con Chile, con Colombia,
otros acuerdos de menor alcance, pero con Argentina, con Brasil, con los países centroamericanos. Entonces, México, en términos geopolíticos, con el Tratado de Libre Comercio, dio un salto de 20 años hacia adelante, sin lugar a dudas. Canadá es el mercado más importante en el mundo para Estados Unidos y el segundo es México. Y en 5 años, México va a ser el mercado más grande del mundo para Estados Unidos, más grande que Canadá y más grande que la Unión Europea completa. Y lo que necesitamos es convencer a las contrapartes de Canadá y Estados Unidos que si bien el TLC tenía como objetivo hace 25 años incrementar el comercio y la inversión entre nosotros tres, hoy en día lo que necesitamos es que América del Norte sea competitiva con el resto del mundo, particularmente en Asia, y que empecemos a exportar grandes cantidades de manufactura, de agroindustria, de servicios de América del Norte a Asia, y desde el punto de vista mexicano, que México se convierta en la plataforma de exportación de América del Norte para el mundo. Y entonces el déficit no va a importar, porque América del Norte se va a convertir en una región exportadora neta, en grandes volúmenes, a Asia y al resto del mundo. Se nos acabó el tiempo en esta serie sobre el Telecán Zorrina Musali y como siempre pues les pedimos que tengamos una mirada participativa, documentada y sobre todo informada de lo que está sucediendo con el proceso de modernización y actualización del tratado que ha sido artífice de la modernización de México. Si bien el Telecán debe de modernizarse a la luz de los cambios geopolíticos y económicos a nivel internacional, no olvidemos que México y Canadá llegan a la mesa negociadora por el móvil proteccionista, nativista y antiglobalización de Donald Trump en Estados Unidos. En el próximo programa vamos a revisar el tratado, los temas nuevos que se van a incluir, así como las estrategias negociadoras de los tres países. Los esperamos.